Vamos a saludar a esta hora de la mañana al doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y experto petrolero. Con él vamos a conversar en los próximos minutos sobre la coyuntura política y, como siempre, en el análisis de los días jueves. Doctor, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Me siento muy agradecido de ser invitado siempre por Ecuador en Directo. Así es que gracias por siempre tomarme en cuenta y por contactarme con esta hermosa audiencia de Ecuador en Directo. Siempre me Gracias. siento muy a gusto en este medio. Doctor Tandazo, muchísimas gracias. Esa corbata está bien elegante, ¿ah? No sé qué Bueno, color es, no sé si es gris, ploma, no sé, se divisa un color ahí. es gris, es Gris, negra ¿no? negra con plateado. Bien, está muy elegante. Doctor, analicemos este teatro, como lo denomina el licenciado de la Cruz. Por un lado, el presidente Lasso diciendo que no voten por la candidata social cristiana que va a la reelección en Guayaquil. Y por otro lado, también el abogado Jaime Nebot, líder social cristiano, diciendo que si quieren castigar al gobierno, no le den el voto a ninguno de los candidatos a alcalde que tienen en todo el país. ¿Es esto cierto o la pelea empieza nuevamente? ¿O es un show? A ver, ellos tienen un disenso que ya tiene algún tiempo. No nos olvidemos que el Partido Social Cristiano apoyó la candidatura de Lasso. Pero Lasso está acostumbrado a hacer lo que le viene la regalada gana. Él se olvida de quienes lo han salvado, de quienes lo han ayudado, de quienes le han dado los votos. Porque voy a poner un ejemplo. Él sin los votos social cristianos no llegaba nunca a la presidencia. Pero medio no le hicieron caso en algo porque está acostumbrado a ser el mandón, como está acostumbrado a ser el capataz del Banco de Guayaquil. Entonces, cree que el Ecuador es el Banco de Guayaquil. Entonces, medio no le dieron caso en algo y ya les dijo conspiradores. Entonces, esas cosas no hacen bien a una persona que recibe tantos favores de mucha gente y que a la hora de la verdad se olvida de por qué está allí. Entonces, obviamente tiene ese tipo de situaciones, porque se da cuenta incluso que hay una mayoría en la Asamblea Nacional que se cansó de estarlo apoyando, que lo apoyaron. El mismo Alfredo Serrano, presidente de los Social Cristianos, dijo que no ha sido consecuente el gobierno, pese a que ellos lo salvaron del caso Pandora Papers. Lo dijo en un canal tradicional de comunicación. Entonces, o sea, le han dado la mano y los ha mordido Lazo. O sea, él se regresa de esa manera y él cree que él está confundido. Él cree que en el Ecuador se eligen monarcas. Y claro, pues al monarca no se le puede discutir nada, porque él tiene a su favor la doctrina de la infalibilidad, él tiene siempre la razón. Pero eso no es así, pues. Es un mal agradecido de mucha gente. Y pretende de esa manera dar una imagen, primero que está preocupado porque los social cristianos le compiten de tú a tú en algunos de los nichos electorales. Entonces, quiere anular para él apropiarse de la tendencia y quiere anular a los social cristianos. Pero está bien lo que le contesta a Nebot también, pues, o sea, ellos tienen que defender su espacio, pero ese es Lazo, pues, o sea, Lazo no es un estadista, pues, se eligió con las vísceras, porque ese es desgraciadamente a veces las elecciones que se dan en el Ecuador. Y claro, está ahí subido sin saber multiplicar, restar, sumar y dividir. No sabe absolutamente nada, pero está allí, contradiciéndose permanentemente, ofendiendo al pueblo ecuatoriano, ofendiendo, porque es de una lengua bien larga. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que dijo en sus declaraciones? Que esto no se puede olvidar, esto no se puede olvidar. Lo que dijo no a la consulta, no, los que están por no a la consulta son antipatria, antipatria. Y los que están a favor de la no extradición eh, son gente despreciable, o sea, son corruptos. Entonces, cuando él actúa de esa manera, nos demuestra que es una persona que tiene una lengua pero bastante larga, pero además un tema. El día de hoy en la mañana, el ministro Jiménez en Teleamazonas decía, claro, porque ya se asustan y se dan cuenta que el tema no es tan así. Entonces dice,
esperamos que los 18 millones de ecuatorianos nos apoyen, porque esta consulta popular va a traer no sé cuántos beneficios para el Ecuador. Ok, pero analiza, hijito, o sea, bájate de ese pedestal en el que te subieron, del cual no pegas una. Y entonces, primero los 18 millones de ecuatorianos no son los que votan, porque entre ellos hay niños que no llegan a la posibilidad de votar, incluso ancianos que pueden tener su posibilidad de no votar. Entonces, primero no son 18 millones. Pero ya le dijiste que los que votan no en la consulta, ya les dijiste que son antipatria. Entonces, con que hayan, pongamos 2, 3, 4, 5, 7, 8 millones los que sean que votan por no en la consulta, son antipatria. Entonces, ¿cómo puedes decir que haces un llamamiento y que confías en los 18 millones de ecuatorianos? O sea, el que vota no es antipatria. Antipatria son los que llevan la plata afuera para esconderla, porque no la pueden mostrar aquí ni en el Ecuador. ¿Por qué no tuvo él su plata en el Banco de Guayaquil? Si es su banco, ¿por qué no tuvo la plata allí? Porque él no confía ni en su propio banco. Él sabe bien eso. Y se la llevó afuera y después la puso a nombre de los hijos. A nombre de los hijos, pretendiendo con eso ocultar la verdad de lo que realmente estaba pasando. Y pretendiendo que con eso ya se salvaba. Y sobre esto hay que volver a recordar esto. La ley orgánica, se dictó una ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Y entonces, en esta consulta popular, se prohibía que en este caso, las personas señaladas en el artículo 1, en donde están las personas que ocupan cargo público, no pueden tener bienes en paraísos fiscales. Y incluso dice en su parte, dice, se presume en el artículo 4 la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge, persona con quien mantenga unión de hecho o hijos no emancipados, que es el caso no emancipados de la persona obligada, sean propietarios de bienes o capitales conforme lo preciso en este artículo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto, como tiene la justicia controlada, no se investigó, porque cuando él traspasó, la sanción para esto es la destitución, por si acaso. Es la destitución. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Traspasó a nombre de los hijos, por ejemplo, Banisi Holding, que era un emporio enorme este paraíso fiscal. Para de esa manera, con esa situación, él ocultarle el dinero y ponerlos a nombre de los hijos. Pero entonces, ¿qué tenían que haber hecho? Tenían que decirle, bien, señor Lazo, aguántese, ya lo volvemos a llamar ahora que vengan los hijitos, para que me digan de dónde sacaron la plata para tener Banisi Holding. Porque el capital autorizado de Banisi Holding es 80 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde sacaron? 80 millones dividido para 5, son 16 millones cada uno. ¿De dónde sacaron? Entonces ahí se veía que era una propiedad indirecta, así se llama en la ley. Entonces, ¿qué nos puede decir este hombre? Una persona que está acostumbrada a tratarnos con la punta del zapato, porque él todavía cree que está en el banco. Entonces, eso es lo más importante, que la gente tiene que tomar cartas en el asunto y entender que él responde a determinados intereses y que cuando no le dan gusto en algo, él responde con ofensas contra Raimundo y todo el mundo, porque es su situación. Entonces, viene el tema de la consulta a la que nos vemos abogados. Pero quisiera, si usted me permite, Carlita y Jaime, hacer una precisión, porque muy clara la exposición de Allen Berbera, pero le faltó decir algo que es clave en medio de todo esto. Porque él de alguna manera parte de un concepto y de un presupuesto, que se apruebe la consulta popular en lo que respecta a la designación de autoridades supuestamente por la Asamblea Nacional, que no es cierto, y también la designación del Consejo de Participación, mediante ese mecanismo de selección que está planteado en la pregunta. Pero el problema es este: si se vota no, porque tiene que ir en orden el razonamiento, si se vota no en la consulta, sobre todos los puntos, incluyendo este punto, si se vota no en la consulta, automáticamente los que están candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los cuales tienen que salir 7 electos, ellos rescatan
con esta consulta sus facultades de designar autoridades. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que votar solamente no en la consulta X, sino en todas. Porque entonces, ¿qué sacamos con un Consejo de Participación Ciudadana? Que obviamente le quiten lo más importante de su razón de existir. Y en esto es importante destacar lo siguiente. Cuando se trató este tema, en las preguntas que mandó el presidente Lazo, dijeron que mandó primero Moreno con la consulta del 4 de febrero del 2018, dijeron que el Consejo de Participación Ciudadana es el corazón de la función de transparencia y control social, y que esta función es única en el mundo, y que esto es un modelo de democracia, y que mejor que lo elige el pueblo. Y entonces después cambiaron, porque esta consulta del 4 de febrero del 2018 la apoyó, creo, con propaganda y con la presencia masiva en concentraciones del mismo Guillermo Lazo. Y entonces después, cuando vieron que el tema se les podía cambiar, entonces dice, no están obligados a que el pueblo sea el que elija, esto no está obligado a la Constitución, pero están obligados por la consulta popular del 4 de febrero del 2018. Están obligados a esto. Y entonces, no que ahora cambiamos, pero eso es cambiar la estructura de la Constitución, porque la estructura de la Constitución implica la creación de los órganos por los mediante los cuales se manifiesta el poder. Y entonces, esto lo están cambiando. Y en esto tengo que ser sumamente claro para que la ciudadanía entienda. Si ustedes analizan la Constitución de la República, la Constitución de la República está organizada por títulos y por capítulos. Entonces, en el título 4 dice participación y organización del poder. ¿Del poder? ¿De cuál poder? Del poder constitucional, pues. Entonces tenemos dentro de esto la función legislativa, la ejecutiva, la judicial y justicia indígena, y tenemos la función de transparencia y control social y la función electoral. Entonces, cuando se le pasa una función, una competencia de una institución dentro de esta estructura a otra función, se está cambiando la estructura de la Constitución, pues. Y esto es lo que la Corte Constitucional, no es que lo hicieron de pendejos, sino porque definitivamente están al servicio del gobierno. Entonces, primero dijeron una cosa que es terrible, o sea, ya peor que eso no puede haber. Cuando dijeron textualmente que no está definido el tema de la estructura de la Constitución, que eso no está definido. Entonces, cuando ellos lo dicen eso, ya es un tema que definitivamente, mire, le voy a relatar exactamente lo que dice el pronunciamiento constitucional. Dice, en la parte correspondiente, dice que es una estructura que no está suficientemente explicada ni definida en la Constitución. Si usted no tiene definido qué es la estructura de la Constitución, entonces, ¿cómo pueden ellos pronunciarse diciendo, con esta pregunta no se cambia la estructura de la Constitución? O sea, es una torpeza, pues. Es una torpeza. Si no saben qué es la estructura de la Constitución, ¿cómo pueden saber si se ha cambiado o no la estructura de la Constitución? Pero la estructura fundamental aquí dice, numeral 20 del pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte textual, la Corte ha reconocido que no existe una norma que defina qué significa la estructura fundamental de la Constitución. O sea, dejen de tomarle pelo a la gente. Porque si ustedes no saben qué es la estructura de la Constitución, entonces, ¿qué hacen en la Corte Constitucional? ¿Qué hacen? La Constitución en el Ecuador, en la China, en Cochinchina, en cualquier parte tiene dos partes. La parte dogmática y la parte orgánica. Y es en la parte orgánica, que es parte de la estructura de la Constitución, donde está la estructura y funcionamiento del aparato estatal. Y no solamente esto, sino que están los órganos debidamente demarcados en sus competencias. Y entonces, el momento que se cambian estos órganos o se quita la competencia de un órgano y se pasa a otro, están cambiando la estructura de la Constitución. O sea, ahí viene la pregunta. Definitivamente no entienden el tema, entonces, ¿qué hacen en la Corte Constitucional? O sí lo entienden y se hacen los pendejos. Entonces, el tema es sumamente claro. Entonces, con esto arman este mamarracho, este mamotreto de referéndum, para convencer a la gente de lo que están haciendo. Pero el tema no llega allí. O sea,
El tema es que hay que enfrentarlo de manera global y obviamente hay que ir a explicar nuevamente una por una las preguntas que nos tienen metidos con este tema de la consulta popular. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el ministro Jiménez hoy, que está también en el decreto que firmó el presidente Lazo, el decreto número 607 del 2 de diciembre del 2022, convocando a consulta? ¿Qué es lo que dijo? Que esto tiene por objeto la promoción de la seguridad ciudadana. Entonces viene la pregunta, ¿en cuál de las preguntas está de por medio la seguridad ciudadana? La pregunta de que si las Fuerzas Armadas van a ayudar a la policía, esa les votó abajo incluso la misma Corte Constitucional. ¿Cuál? Fortalecer la seguridad ciudadana a través de un consejo de fiscales, que ya lo vamos a explicar. Fortalecer la seguridad ciudadana reduciendo el número de asambleístas. Se fortalece la seguridad ciudadana. Se fortalece la ciudad ciudadana obligando a que sean afiliados los que hoy son adherentes a los movimientos políticos. Se fortalece la seguridad ciudadana. Se fortalece la ciudadana cambiando la estructura de la Constitución para que sea la Asamblea con un mecanismo de selección que lo voy a analizar. Asalte a los órganos de control. Se fortalece la seguridad ciudadana. Se fortalece la seguridad ciudadana haciendo que se distribuyan el Consejo de Participación Ciudadana a través de otro mecanismo de selección igualmente perverso. Se fortalece la seguridad ciudadana con el tema del subsistema hídrico que lo están integrando a las zonas de protección. Se fortalece en el tema de que a las comunidades, pueblos indígenas se les deba hacer algún tipo de reconocimiento económico cuando ayuden a controlar el tema del medio ambiente. Se fortalece la seguridad ciudadana. No hay una pregunta que tenga que ver en el referéndum, una que tenga que ver con seguridad ciudadana. Entonces, eso que dijo hoy el ministro Jiménez nuevamente, es que el pueblo tiene que entender que si aprueba esta consulta, están aprobando y están dándole el debido respaldo a la seguridad ciudadana. Y viene el primer tema, que ese podrían decir que esto es seguridad ciudadana, el famoso tema de la extradición. Entonces, cuando uno dice, ok, la primera pregunta sobre el tema de que no se considera la extradición de un ecuatoriano, pero le añaden una cantidad de cuestiones para permitir que sí se los extraditen delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo y producto del delito. Entonces, le meten esto, pero viene el problema. En Guatemala, en Colombia y en los países que eliminaron la extradición, ¿ha cambiado algo en materia del crimen organizado? Absolutamente nada, no ha cambiado nada, porque es entendible, pues, o sea, para esto no se necesita tener 5 centímetros de frente. Vamos a poner un ejemplo, que hay una banda de narcotráfico en el Ecuador. Entonces hay una banda que se llama X, y sucede que al capo de estos, o al que lo cogieron, lo extraditan y lo mandan a Estados Unidos. ¿Se acabó la banda? No, pues no se acaba la banda, sino que asume el número 2, porque si no, solamente por ejemplo, con haberlo matado a Pablo Escobar o extraditado a Simón Trinidad, ya pues sencillamente se hubiera acabado este tema de la producción de cocaína en Colombia. O sea, no es que una organización, como en un caso de la función ejecutiva, se ve el presidente, va el vicepresidente, asume. Entonces, en una banda delictiva, ¿acaso que porque se extradita 1, 2, 3, 4, 10 o los que quieran los gringos? Porque esto es para bajarse los pantalones y decir, amo del norte lo que tú quieras, es colonia tuya. ¿Creen que con eso va a acabar el tema del delito? No se acaba de ninguna manera. Pero no solamente eso, sino que es una tomadura del pelo. ¿Por qué es una tomadura del pelo? Porque con la extradición, pese a que la Corte Constitucional dijo barbaridades que con esto se cumple con la normativa internacional, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque existe la Convención Interamericana sobre Extradición, de la cual el Ecuador forma parte. Y dice en el artículo 2, para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva haya sido cometido en el territorio del Estado requirente. Estado requirente es el que pide la extradición, en este caso sería Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, que el delito se cometa en Estados Unidos,
pero en la pregunta no dicen dónde se comete el delito, sino si Estados Unidos dice mándamelo a Juan Piguave, tienen que mandárselo y se acabó. Y luego dice en la misma convención, el Estado requerido, que podría ser el Ecuador, podrá denegar la extradición cuando sea competente según su propia legislación para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto en buen romance? Quiere decir simplemente que si el Ecuador tiene una legislación en donde se tipifica este tipo de delitos, que son varios los delitos que tienen que ver con este tipo de actividad del narcotráfico, si está tipificado la infracción, descrita la conducta antojurídica y descrita y expresada la sanción a que tiene lugar, el Estado es competente para juzgarlo, no tiene por qué mandarlo a Estados Unidos, no tiene por qué mandarlo a otro tipo de países, pero es una violación a garantías constitucionales. Y esto me lleva a otra reflexión, y esta sí quiero que me pongan atención, porque esto lo he dicho en estos días y quiero que la ciudadanía lo entienda perfectamente bien este tema. A ver, el presidente Lasso sobre la primera pregunta dijo, corruptos los que se oponen a la extradición. O sea, corruptos los que se oponen, no nos olvidemos, corruptos a los que se oponen a la extradición. Esto lo dijo en la cadena nacional por Teleamazonas el 22 de enero con el periodista Milton Pérez. Y luego el canciller Juan Carlos Holguín, antes de esto, el canciller Juan Carlos Holguín, el 14 de diciembre del 2022 al diario Primicias, dijo lo siguiente, comillas, para que sepan que estoy transcribiendo un texto de su declaración. Cuando el presidente Correa lideró el país, blindó constitucionalmente a los narcotraficantes para que no sean extraditados. Entonces esto es grave, porque en el caso de Lasso ya es una ofensa a todos los ecuatorianos, pero en el caso del canciller es una estupidez lo que dice, porque no es Correa el que blindó constitucionalmente, primero porque fue la Asamblea de Montecristi la que aprobó esto, pero ahora vamos a ver el tema de la extradición. La extradición la no extradición de ecuatorianos es una institución jurídica que tiene 76 años. Esto no viene del 2008. Entonces, tenemos un canciller que es un analfabeto en materia jurídica, que no conoce la normativa. Entonces, decir que esto que lo brindó, esta cuestión la brindó constitucionalmente Correa para proteger a para que los narcotraficantes, narcocriminales no sean extraditados, es una mentira. Y voy al grano. Constitución de 1946. Respecto de los ecuatorianos establece las siguientes garantías especiales. 2 puntos. Quinta, en ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano. O sea, son corruptos los que elaboraron la Constitución de 1946. Son corruptos. Y en la Constitución del 67 dice, nadie será distraído de sus jueces naturales, todos los ecuatorianos están sujetos al orden jurídico del Estado. Y en la Constitución Política de la República del Ecuador de 1979, artículo 42, y estoy hablando con los números de artículos para que cualquiera pueda consultar. En ningún caso, dice, se considerará la extradición de un ecuatoriano. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano. Su juzgamiento se sujeta a las leyes del Ecuador. Corruptos los del 79, donde estuvieron todas las fuerzas políticas haciendo esta constitución para lo que se denominó el retorno, entre comillas, a la democracia. Entonces ahí estuvieron todos los partidos, toda la gente de derecha, de centro y de izquierda, para hablar así en términos generales. La Constitución del 98, que fue presidida, la constituyente, que se reunió, presidida por Osvaldo Hurtado y que se dictó esa Constitución política de la República del Ecuador de 1998. Artículo 25. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Y la última Constitución del Ecuador, del 2008, artículo 79. En ningún caso se considerará la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. Entonces, cuando uno ve esto, entonces uno dice, ¿de qué están hablando? O sea, ¿por qué es que le toman del pelo a la gente, creyendo hacer creer que la extradición primero es un invento de la Revolución Ciudadana? Cuando esto viene desde 1946, incluso antes, porque cuando se dice de otra manera lo mismo, los ecuatorianos se sujetarán a sus jueces naturales. Están diciendo lo mismo, o sea, no se van a sujetar a jueces extranjeros. Pues.
Y eso viene ya desde prácticamente la creación de la República. Y entonces aparece este hombre que se baja los pantalones ante los gringos. Y entonces quiere quedar bien con los gringos, porque esto es uno de los gustos que se quiere dar el gobierno norteamericano para soltarle algo de dinero para que compre unos cuantos juguetes de guerra. Y entonces dice, pero sácame el tema de la extradición. O sea, por lo menos hace un esfuerzo. Y el otro, que siempre está al servicio, dice, vamos a meter esta cuestión. Pero esto no resuelve absolutamente nada. Porque esta es la pregunta que hace atractiva o que puede parecer a la gente atractiva para que vote sí en el resto de las preguntas. Y bueno, pues de entre las más importantes, que es el tema del Consejo de Participación Ciudadana y de las competencias que le quita. Podríamos decir que esa es la pregunta que enlaza o que ellos abanderan, ¿no? Para poder tener respaldo en las otras preguntas. Pero bueno, con esta explicación que usted nos está haciendo ya nos damos cuenta que es una falacia, que es una mentira. Incluso es una violación a la Convención Interamericana sobre Extradición. Y cuando hablan de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, ¿acaso qué habla de esto la Convención? Yo antes de hablar, mi querida Carlita, primero reviso, analizo, profundizo en los temas. ¿Esa convención acaso que habla de esto? Pero claro, usted como ciudadano escuche, dice, porque esto está de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Revisen la convención a ver si habla de esto. Habla de delitos que superen las penas, que tengan penas superiores a los 5 años. Pero no está hablando expresamente de narcotráfico, habla de trata de personas, habla de otro tipo de cosas. Pero toman del pelo al Ecuador porque creen que somos imbéciles. Pero cuando uno les demuestra que nos toman del pelo, ¿quiénes quedan de imbéciles? Los que utilizan este tipo de mañas y este tipo de mentiras para confundir a la gente. Entonces, pretender que con esto acaban el narcotráfico. El narcotráfico se acaba de otra manera, cuando tengamos fuerzas armadas que eviten que las fronteras porosas dejen pasar los kilos de cocaína. Entonces no tienen por qué haber en el Ecuador. Y otra cosa, el principal responsable de que tengamos países en el mundo que producimos droga, son los Estados Unidos. Porque si usted corta la demanda en el lugar donde debe cortar, que es en Estados Unidos, entonces se caería el mercado, pues. Si la gente decide, por poner un ejemplo, no consumir naranjas por alguna razón, van a tener que botar las plantas de naranjas y sembrar ahí plátanos o lo que sea, porque la gente va a decir, ¿de qué me sirve sembrar naranjas si no me van a comprar? Pero hay un mercado en Estados Unidos que fue creado por ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando llevaron sus fuerzas armadas, su gente a pelear en Vietnam, y esa gente no podía soportar estar peleando a miles de kilómetros de Estados Unidos, defendiendo algo que nunca entendieron, porque antes se entendía la guerra cuando se luchaba contra cosas, por ejemplo, religiosas, y claro, equivocadamente la gente pensaba que se iba al cielo haciendo ese tipo de cosas. Pero en el caso de Vietnam, tenían que drogarlos para que puedan mantenerse en pie y no les tiemblen las piernas. Y cuando terminó esa guerra donde salieron con el rabo entre las piernas los gringos, cuando terminó esa guerra, Estados Unidos se llenó de gente que ya le acostumbraron a la droga, y esos fueron los que fueron a parar de donde sacaron la mayor cantidad de tropas, que fue San Francisco, y eso apareció el fenómeno hippie, con una cantidad de gente drogada en las calles. Y obviamente de ahí se generó ya después el tema de la demanda de droga. Pero controlen la droga, sencillamente. Y dejen de joder acá, pues controlen la droga. Controlen el consumo de la droga. Porque acá se ve operativos, descubrieron 70 kilos de cocaína, 5 toneladas, 10, 15, 20 toneladas. El año anterior incautó el gobierno 201 toneladas de cocaína, que no son todas las que iban a salir, porque deben haber salido muchísimo más. Incautó eso, pero viene el tema. Incautó 201 toneladas. ¿Y cómo aparecieron dentro del Ecuador las 201 toneladas de cocaína? ¿Por qué eso no piensan? Eso se va a resolver con la extradición. Eso se resuelve atacando la causa. Siempre, Carlita, los problemas se resuelven en las causas, no en los efectos. Entonces, a las Fuerzas Armadas dejen de ponerlo, por ejemplo, en este momento, a que ayude a controlar la minería. Póngalo donde tiene que estar y que cumpla lo que debe hacer. Cuidar fronteras, punto. Y policía, cuidar seguridad. Si no hay droga acá,
van a tener que cambiar de actividad a la gente que está dedicada a esta actividad, pues, porque no les pasan, porque el Ecuador no está produciendo hoja de coca, ni está procesando cocaína. Entonces, cuiden las fronteras y no tiene por qué aparecer la droga en el Ecuador. Pero no es que con extraditar a ecuatorianos, que además hay un tema que es mucho más profundo. ¿Acaso, y esto para que la ciudadanía entienda, acaso que los sistemas penales en el mundo son uniformes, son iguales? Uno es el sistema penal norteamericano y otro es el nuestro. Entonces, todo esto hay que tomarlo en consideración, porque no es que van a ser juzgados de la misma manera, sino que son sistemas diferentes. Entonces, por ponerle un ejemplo, si aquí un delito X se juzga con una pena de 20 años, en Estados Unidos cadena perpetua, entonces no es lo mismo, mándalo allá, pero hay el debido proceso en Estados Unidos, hay el principio de favorabilidad en materia penal, respetan el principio de presunción de inocencia, la prisión preventiva que dice las reglas de Tokio, sobre prisión preventiva, ¿la respeta Estados Unidos en su sistema penal? No. ¿Hay medidas cautelares sustitutivas? No. Derecho de contradicción no existe. Pero para no alargarle todo, Carlita, el tema más grave de una extradición es el siguiente. Porque esto nos puede pasar a cualquiera, que tengamos un pariente o alguna persona que se involucre en esta actividad y lo llevan a Estados Unidos. ¿Cómo lo visitamos? Porque ahí es un principio universal, reglas de Naciones Unidas o el tratamiento de reclusos, que tienen que estar lo más cerca de su gente. Entonces, ¿cómo la gente pobre? Porque los que se meten en esto muchas veces son gente que tiene pocos recursos y está viendo la posibilidad de sobrevivir. ¿Cómo van a ir a Estados Unidos a visitarlo a un familiar? ¿O somos tan indolentes como para pensar que si tenemos un hijo, un hermano, un papá, un tío, lo que sea, y lo mandan a Estados Unidos, allá se pudre y nunca verán, o por lo menos los verá una vez cada 3, 4, 5 años, la cara de uno de sus familiares o de sus hijos? ¿Por qué? Porque no tienen la plata para ir a Estados Unidos cada semana ni cada mes para irlo a visitar, y tampoco los van a dejar visitar con ese tipo de regularidad. Entonces, la afectación psicológica más grande a un preso, y un preso, les guste o no les guste, es un ser humano. Así ha cometido un delito deleznable. Es un ser humano. Por eso incluso Jesús cita en el Evangelio, cuando dice, en la parte correspondiente que él la cita, dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me curaste, cuando estuve preso me visitaste. ¿Y cómo es que cuando estoy preso no lo puedo visitar? O que una madre tenga un hijo que se ha metido en esto por la razón que sea, ¿cómo se va a Estados Unidos a visitarlo? Entonces yo apelo también a la gente a que entienda que este no es un tema así nomás, es un tema de deshumanización. ¿Por qué? Porque a los gringos les da la gana de hacer esto, cuando ellos lo primero que tienen que responder ante la comunidad internacional es por qué hay tanto consumo en Estados Unidos de la droga. ¿Y por qué les duele a los Estados Unidos? No les duele por un tema moral, porque si fuera un tema moral, lo atacarían al tema en Estados Unidos. Les duele porque salen dólares sin control. Entonces, eso no lo pueden permitir, porque saben que ellos sí cuidan su balanza comercial, porque saben que si salen dólares por la ventana, esos dólares no regresan. Y ellos saben que si le compran bananos al Ecuador, saben cómo compensan eso, y si le compran cobre a Chile, saben cómo compensan. Entonces, lo que les duele es el bolsillo de la gente económicamente pudiente de allá, es lo que les duele. No es que están preocupados de este flagelo de la humanidad y no sé cuántas cosas. Siempre los Estados han estado favoreciendo ese tipo de actividades. Y entonces que no vengan con este cuento a quererle vender al Ecuador de que este es el tema central y que el tema de la extradición. Es una tomadura de pelo, porque además esto no resuelve, como lo dije. Si mañana, pongamos un ejemplo, que solamente es una parodia, ¿qué es lo que pasa? Si mañana el Ecuador, la selección del Ecuador, que en marzo tiene que comenzar a competir por las eliminatorias al próximo Mundial, selecciona a Moisés Caicedo, que es el mejor jugador ecuatoriano en este momento. Entonces, ¿qué va a decir el Ecuador? Comunico a la FIFA que como se lesionó Moisés Caicedo ya no jugamos. Tiene que ser sustituido por otro. Así funcionan las organizaciones de todo tipo, incluso las criminales. Se lo llevan a X persona extraditado, le sustituye al siguiente, pues.
Pero ¿acaso que desaparece la organización criminal? Mientras haya business y negocio en el tema del narcotráfico, eso no va a desaparecer. Si no, Colombia fuera un paraíso. Causa. Sí. Colombia sería un paraíso, doctor. Pero sería un paraíso. Si ya lo mataron a Pablo Escobar y Medellín debería ser un 7 bases militares estadounidenses. Y sigue la droga. Y la siguen sacando a través de Venezuela y a través del Ecuador. Son los campeones mundiales. Entonces, dejen de dejarse tomar del pelo. Venden humo. Sí, pero además hay más de un ecuatoriano que puede pensar y dice, bueno, de todas maneras puede ayudar en algo, voto sí. No, pues no te dejes tomar del pelo. Y no te olvides de un tema, que esto lo recuerdo a la gente. Esa vieja frase de John Donne que la utilizó Hemingway para titular su libro ¿Por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas, porque mañana pueden estar doblando por ti. O sea, hay mucha gente que dice, yo no tengo nada que ver, estamos en nuestra familia, no sé qué y no sé cuánto. Y en una de esas, de pronto aparece con que el que menos esperaba, lo detienen porque estuvo metido en esto. Y ahí viene el cambio. Pero es que no me lo dejan ver, es que no sé qué, que no sé cuánto, se lo llevaron a una cárcel lejanísima de donde lo tuvieron, no lo pueden, pero peor si se lo llevan a Estados Unidos. Entonces piensen en el tema. Piensen que además esto no es para defender el Ecuador, sino para darle gusto a los gringos. Porque les da la gana decirle a una Doctor, de sus ¿y se podría usar esto también como para fines de persecución política incluso? Claro, pues o sea, es tan fácil. Yo recuerdo un tema que nunca lo aclararon bien. Como nos ha hecho creer el presidente de la República, su ministro del Interior, que van a presentar la lista de los narcopolíticos y resulta que van pues a la fiscalía, presentan una lista con, ¿qué lista? Capturas de pantallas de cuentas trolls, que las maneja el mismo gobierno. No hay ninguna lista, doctor, nos han vendido humo y show. A ver, voy a decir dos cosas. Recuerden, porque en esto hay que ser imparciales, recuerden cuando fue el escandalazo de Abdalá Bucaram, que se quejó de que le pusieron droga en su carro en Panamá. Recuerden, porque muchas veces, ¿cómo se vengan de un político? Y no estoy calificando la idoneidad de Bucaram por ser buen o mal político, no estoy por sobre eso. A veces se vengan y dicen, métele droga, y mañana termina en Estados Unidos podrido en una cadena perpetua. Porque allá primero cortan y después cuentan, como dice el tema. Allá primero te saco la madre y después veo si eres inocente. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y este es un caso concreto. En la segunda pregunta se me fue, Jaimito. El tema de que iban a presentar la lista de los supuestos narcopolíticos. Verás. Con memes. Ya, pero mira el tema. Es que no les interesa el tema. Les interesa meter en la conciencia de la gente, en la mente de la gente, que asocien la consulta popular con este tema. Entonces le dicen, vamos a dar la lista de los jueces y no sé qué, y de la gente, de los candidatos involucrados. La lista de los jueces nunca sacaron. Y la lista de los candidatos involucrados en esto. Pero dicen, verás, como que no dicen nada, dicen esto. Dice, ahí están todos los partidos políticos. Por ejemplo, en la alcaldía tal hay una persona de UNES. Entonces la gente, eso se llama influenciar, son mensajes subliminales. Entonces la gente termina diciendo, los candidatos de UNES son narcodelincuentes. O sea, ese es el objetivo. Anularlos para que la gente diga, no, yo no voy a votar por este porque parece que... Pero viene el tema, para que una persona sea considerada delincuente de cualquier delito, se necesita un proceso penal y una sentencia ejecutorial en firme. Porque existe en la Constitución, no del Ecuador, sino de todas las constituciones del mundo, y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos del Ciudadano, existe la presunción de inocencia, la persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia, y no una sentencia de primer grado, sino una sentencia ejecutorial en firme. Y un proceso penal puede comenzar por una indagación que realice de oficio la Fiscalía, pero puede comenzar también por una denuncia. En el caso de los delitos que tienen preceptuado una pena de más de 5 años, la indagación puede durar hasta 1 año.
y en el de penas que tienen de más de 5 años, delitos, la indagación puede durar hasta 2 años, 2 años. Luego viene la instrucción fiscal que tiene 90 días y 30 días por cada persona que se vincula al proceso penal. Entonces, esto se demora una bestialidad. Después viene la audiencia, convocatoria de audiencia a llamamiento a juicio, donde ya se exponen una cantidad de argumentos, ya se exponen pruebas. Y si el juez considera, dicta el auto de llamamiento a juicio y pasa ya que sea juzgado en otra instancia. Y de ese juzgamiento puede haber recurso de ampliación o de aclaración, si es condenatorio, desde luego, porque de entrada pueden decir aquí no hay nada. Y entonces la persona, luego del pedido de aclaración o ampliación, que se demora una barbaridad, pide una apelación de la sentencia, va al Tribunal Superior, vuelve la misma cosa, ampliación o aclaración, y luego puede pedir recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, y luego puede ejercer un recurso de revisión de esa sentencia de la Corte Nacional de Justicia, y finalmente puede ir con un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Entonces, para que una persona sea considerada delincuente, se requiere de un proceso largo. Entonces, venir a decir, tenemos una lista y no sé qué, es joder. Porque por último, eso tiene que ser depurado por la Fiscalía y comprobar esa existencia. Pero no es que porque la Fiscalía dice ya es delincuente. La Fiscalía tiene que sustentar lo que ella afirma y tiene un juez, ya en el periodo del auto de llamamiento a juicio, tiene que determinar si la Fiscalía tiene razón. Porque no es que porque la Fiscalía dice tal o cual cosa automáticamente ya esto tiene que perseguirse. Entonces, es un proceso largo y le toman del pelo, como la gente no es abogada, y también los abogados, muchos de ellos, porque eso pasa en todas las profesiones, son especialistas en derecho laboral, en derecho civil, cualquier otro tipo de formación. Penalistas no hay muchos, o hay algunos, pero también dentro del derecho penal hay gente que se especializa, por ejemplo, en delitos de tránsito, en contravenciones de tránsito, por ejemplo, delitos de tránsito. Entonces, pero que si le preguntan de delitos contra la administración pública, no conoce. Es como los médicos. Un oculista no va a hacer una operación de corazón. Hay médicos, o gastroenterólogos, oncólogos, de todo. Los abogados también. Peor de la ciudadanía que no tiene formación jurídica. Entonces, le meten este cuento. El cuento de que ya tienen la lista y ahí sí vamos a combatirlos. ¿Cuándo? Cuando ya no, pues, doctor, los que se encargan de sentenciar antes de todo, antes de que vaya el gobierno, presente la denuncia con memes, son los medios de comunicación, pues no, se vuelven fiscales. Pero es que hay un matrimonio allí, permanente entre el poder político, mediático y económico. O sea, ellos, mire usted si sacaríamos, yo no lo he hecho, pero de pronto algún rato me dedico a hacer. Por ejemplo, y les invito a que hagan esto. ¿Quiénes son los invitados de estos medios tradicionales para que den sus entrevistas durante un mes? Saquen la lista y se van a dar cuenta que el 90% son gente que va a opinar a favor del gobierno de turno siempre que sea un gobierno de derecha. Siempre, porque si no, entonces el 90% invitados a para que lo critiquen al gobierno. Y ese 10% es gente que la llaman pero para descalificarla. Claro, para destrozarlos. Sí. Caiga mal. Sí. Entonces, hay una manipulación de la verdad, manipulación del pensamiento, de la expresión. Doctor, del pensamiento. ¿y qué se puede hacer con toda esa posición que toman los medios? Ese banderismo político que tienen. Porque no podemos seguir así. Yo creo que la gente, han perdido credibilidad. Desde mi punto de vista, si nos ponemos a analizar, ya no son los medios que antes, e incluso ponían presidente de la República. Ahora ya la gente no les cree tanto. No les cree tanto porque tenemos un fenómeno que apareció, que esto es un milagro no sé de quién, que apareció la tecnología y permitió que los medios digitales puedan circular más libremente, porque la libertad de expresión radica en la libertad de pensamiento. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de expresarnos, que por ejemplo, a mí me cerraron las puertas de muchos medios de comunicación. ¿Pero por qué? Porque soy muy peligroso para sus intereses. Porque y después utilizaron un método, Jaime. Yo me di cuenta, entonces me decían, doctor Tandazo, sabe que somos del medio tal, queremos una opinión suya sobre tal tema. Pero no me preguntaban de los temas fundamentales. Y a veces cuando le decía, oiga, pero ¿por qué no me pregunta más bien sobre esto? No, es que en este reportaje vamos a hacer solamente sobre este tema.
porque no les interesa que yo hable de los temas que son sensibles. Y entonces me mandaban, después me comenzaron a mandar los canales, o sea, los periodistas, a mi oficina. Entonces, claro, me entrevistaban, pero después filtraban todo lo que yo había dicho, sacaban, depende de lo que digas, sacaban lo que más les convenía o lo menos dañino para los intereses que defienden. Entonces, formas de manipulación de información, hasta que un día me molesté con esos canales y les dije, nunca más. O me invitan en directo a hablar del tema que les dé la gana, yo estoy allí. Pero no nunca pueden cortar. más. No, porque me cortan, pues. Entonces, cuando yo voy a ver lo que salió en ese medio, son cosas extractadas de lo menos importante que dije. Entonces, la manipulación de la expresión es importante. Ellos tienen métodos, no son pendejos, ellos saben cómo manejan la información. Cómo manejan la información. Entonces, por ejemplo, gran invitado para que hable sobre la consulta hace 2 días en Ecuavisa, Lolo Echeverría. Gran invitado. Entonces, pues hace una semana lo invitaron a Lolo Echeverría y a un par de catedráticos universitarios a la Radio Democracia de Miguel y Rivadeneira, me parece, para que descalifiquen el trabajo de la Posta. Ya, pero mire una cosa, a ver, vuelvo a contar una anécdota de la vida real. Un día yo iba a visitar, o no iba a visitar, estaba pasando por una calle de Quito. Y en Quito parquear en las calles es la cosa más espantosa, porque no hay parqueos, o sea, los pocos carros se parquean en las calles, se puede parquear. No existen porque son tantos los carros. Y pasaba por una calle y veo un parqueo, y justo debajo de un edificio, donde tenía su oficina una persona amiga. Y entonces dice, aprovecho que nunca hay parqueo, voy a pasar y subo a saludarla. Y entonces parqueé y entré directo a la oficina sin golpear ni nada y entré. Y me topo con que esta persona estaba con Estefano Isaías. Y entonces yo me sentí mal, porque uno debe primero preguntar, hacerse anunciar. Claro. Y yo, claro, estaba apurado, entré directo. Y esta persona me dice, no te vayas, siéntate. No tienes por qué sentirte que no estás bien aquí, estamos entre amigos. Y tanto insistió que me senté, pero ya me sentí incómodo. Entonces le di la mano a Estefano Isaías. Y esta persona, sin consultarme a mí, le dice, Estefano, yo lo veo a gusto en muchos medios de comunicación. Esto fue el 2006. 2006 me parece que fue, sí. 2006, máximo 2005. Y entonces dice, yo lo veo a gusto en muchos medios de comunicación que sale, pero no lo veo que en Gama Visión sale. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces yo le interrumpo y le digo, oye, va a pensar que yo he venido para palanquearme en una entrevista. No ando buscando nada. Claro, pues yo no estoy tras eso, o sea, no me hagas eso porque estoy quedando mal. Porque es horrible palanquearse en una entrevista. Y entonces, pero aproveché, porque yo soy así, ese es mi carácter, mi temperamento. Aproveché y le digo, además, no le pidas eso a Estefano, porque él sabe que estoy vetado de ser entrevistado en Gama Visión. Y entonces se encendió Estefano Isaías y dijo, no. Eso sí no te puedo permitir, porque nuestro canal y nosotros, los Isaías, somos los que manejamos, y tú no tienes ninguna prohibición, y no digas cosas para hacerme quedar mal, y no sé qué. Y saca el celular y se pone a marcar. Con el speaker alto, ahí se fregó. Y uno tiene que ser precavido. Coge el celular, le pone el speaker alto y le contesta a Lolo Echeverría. Justo el que está ahorita de vedette en las entrevistas. Le dice Lolo. Y entonces le dice, sí, Estefano. Y se oía, pues ahí con el parlante. Augusto Tandazo está vetado de ser entrevistado por Gama Visión. Sí, Estefano. Ardió Troya. Porque se quedó rojo como una candela. Porque le contestó delante de nosotros en el celular de que yo estaba vetado de ser entrevistado en Gama Visión. Tienen listas negras. Los principales medios de comunicación de los tradicionales saben a quién no invitar nunca, a quién invitarlo, pero no dejarlo hablar, que es otro sistema que tienen. En donde, por ejemplo, usted ya está desarrollando la idea de algo y le tiran otra pregunta. Entonces, después uno queda como un imbécil ante los medios. Doctor. Y
Entonces, tienen sistemas. Y la última, lo invitan cuando saben que van, por ejemplo, mire el sistema que tienen, que esto es bueno, aunque estemos hablando de otras cosas. Le llaman a uno y le dicen, por ejemplo, de algún medio, como que uno fuera pendejo y le dicen, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Que no sé qué, lo hemos extrañado, que no sé qué. Yo a veces me molesto y les digo, ¿y por qué me extrañan si no me invitan? O sea, ¿cómo es que me extrañan? Y luego, oiga, doctor, ¿qué le parece lo que está pasando con la decisión, por decir algo, de la jueza esa que volvió a dictar una acción de protección, de que sea el Consejo de Participación Ciudadana el que designe ya inmediatamente en 72 horas a los suplentes del Consejo de Participación? ¿Qué concepto le merece? O sea, le pregunto yo así nomás, no es una entrevista. Entonces le digo, mire, me parece que no es así, y alguna cosa. Ya, doctor, muchas gracias, ha dado muchas luces. Hasta luego. Pues no es una entrevista. Pero si ven que dice uno lo que ellos quieren oír, entonces el doctor nos puede acompañar a una entrevista. O sea, es un doctor, sistema. Le quiero contar algo que alguna vez yo conversaba con un coordinador de noticias de Teleamazonas. Creo que ya no sigue ahí. Y él me decía que había órdenes de parte de los gerentes de los canales, ¿no? Del canal. De los dueños. Entonces, de entrevistar a ciertos personajes, porque el canal y la asociación de los medios o de canales de televisión ya tenían cuadros para posibles ministros. Resulta que a esas personas comienzan a entrevistarlas, ¿no? Le van dando la vuelta. Hoy lo entrevista a ese personaje Coavisa, mañana Teleamazonas, pasado TC, bueno, después las radios que también tienen una asociación, hasta que esa persona termina siendo ministro del gobierno. ¿Por qué? Porque los medios lo quieren poner como ministro. Y yo he analizado lo que ha pasado últimamente dentro de este gobierno, el gobierno del encuentro. ¿Cómo empezó? Pues nuevamente Fernando Santos Alvite, dando la vuelta por los medios, y termina siendo ministro de Energía, como el gran salvador de este gobierno. Así terminan pues algunos. Los medios ponen y sacan ministros. Cuando algún ministro no responde a ciertos intereses, también lo hacen. Entonces viene el tema. ¿Y por qué recomiendan y por qué sacan? ¿Algún interés tienen? Negocio. Claro, pues o sea, vea, Eleazar Díaz Rangel, uno de los periodistas de mayor nombre que ha habido en América Latina hace muchos años, desde luego, y que creó varias organizaciones de periodistas de América Latina. Es una figura del periodismo latinoamericano, Eleazar Díaz Rangel. Él escribió un libro en donde investigó en Venezuela, de la Venezuela anterior, y decía, todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación trabajan a pérdida. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿de qué viven? Claro. Porque, claro, no distribuyen utilidades, no tienen nada, porque no viven de eso. El medio, como el mismo nombre lo dice, es un medio para poder tener un poder de influencia en ciertas decisiones en el gobierno. Entonces son lobistas muchos de ellos. Abren puertas para los negocios, doctor. Pero claro, entonces por eso es que de pronto comienzan a decir, hay que abrir los campos petroleros porque hay que mejorar la producción, y la salida es de que esto esté en manos privadas porque Petroecuador es ineficiente, Están preparando la cama para que se haga un concurso y que gane la empresa a la que ellos están apadrinando. Claro. Sencillito. Doctor, sencillito. Entonces, sí. Debido al tiempo, me gustaría reproducir unas declaraciones del presidente de la República el día de ayer, que justamente las dio, me parece, en la escuela de la policía. Él habla sobre las acusaciones que le hace la Posta y otros temas más. Estamos bajo ataque, bajo un ataque grosero, mentiroso, que pretende manchar la honra de mi gobierno y mi honra personal, cosa que no lo vamos a permitir. En 20 meses de gobierno hice todo lo necesario y he cumplido con tirar al tacho de basura de la historia aquella ley Mordaza. Pero una cosa es la prensa libre y otra cosa es aquellos
que bajo el título de periodistas desarrollan actividades que son tipificadas como un asesinato a la reputación de un gobierno honesto. Asesinato a la reputación de un gobierno honesto, lo dice el presidente de la República, acusando a La Posta, medio que antes le hacía la campaña para ser presidente. ¿Qué le parece, doctor? A ver, primero que el hombre no sabe lo que dice, o sabe lo que dice para engañar a la gente. Pero inicialmente el tema del Gran Padrino tiene una historia muy rápida de contar. Primero dijeron, aquí no hay nada. Después, cuando apareció el audio, el primer audio, dijeron, no, este es un torpe, que lo utilizaron y además parece que la ambición por tener dinero lo llevó allá. Y por lo tanto Hernán Luque tiene que irse. Y cuando dijeron eso, Hernán Luque ya que tiempo estaba fuera del país. Pero por eso sacaron ese comunicado que decía, un solo exfuncionario no puede comprometer a un gobierno. Pero como siguieron saliendo los videos, salió el video de las conversaciones con Hernán Luque, de las conversaciones de Cherres y de todo este tipo de cosas, y aparece mencionado Danilo Carrera, aparece la participación de Cortázar, y fruto de esto se lo vota. Este gobierno lo tuvieron que sacar al gerente de CENEL y al gerente de Flopec, porque no podían tapar la luz del sol con un solo dedo. Entonces es el ataque, es el asesinato de los que estaban en el gobierno de la corrupción. Pero viene un tema que lo tengo analizado, porque ayer comparecí a la comisión ocasional de la Asamblea Nacional sobre el tema del Gran Padrino. Y entonces, ¿cómo es esto? O sea, los directorios están presididos por el gerente de la EMCO y están integrados por el ministro del ramo, y son 3. Y el otro es otro delegado del presidente. Ya hicieron 2-1, que puede ser 3-0 porque lo tienen al ministro de acuerdo. Entonces, ¿quién maneja las empresas públicas? Pero esto es una violación a la Constitución. Porque la creación de esta estructura de poder, que la perfecciona con el decreto 1051 del 2020 de Moreno, y que no lo han topado, porque les interesa crear un embudo, un peaje, para de esa manera poder controlar las empresas públicas y que éstas no se escapen de su control. Entonces, violan el artículo 154 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el 154 dice, textual, y cualquier ciudadano que me esté escuchando puede leer, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo. Entonces viene el tema. Esto es violación constitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución prevalece sobre las leyes y sobre los decretos. Y en el caso concreto, ¿qué es lo que sucede? Los que están fijando las políticas públicas en todo tipo, e incluso califican la idoneidad de los gerentes, para de esa manera decir se nombra o no se nombra, es el gerente de la EMCO. Por eso lo colocaste Hernán Luque, pues, para que él filtre los nombres y sea el que él coloque los gerentes, ni siquiera los ministros, porque a los ministros les tomaron del pelo. Yo digo que no tienen vergüenza, porque si yo veo las reglas de juego y me dicen te vamos a nombrar ministro de tal o cual cosa, yo digo que yo soy figura decorativa en esta pendejada, para venir acá y avalar todo lo que quieran desde la EMCO. Entonces, ¿quiénes consolidaron esta estructura y dándole esta orientación? Con el decreto 1051. Decreto 1051 que lo estableció Lenín Moreno Garcés, y que esto no lo pueden negar para que el ciudadano pueda leer. Porque a mí me interesa que la gente, mi credibilidad está basada en que la gente crea lo que yo digo y lo demuestre. Esto está publicado en el registro oficial número 209 del 22 de mayo del 2020. Decreto 1051. Cuando ustedes lean este decreto, se van a dar cuenta que aquí prepararon la cama para poder controlar las empresas públicas. Y como el gobierno actual, el gobierno de Lazo, no es más que la continuación del gobierno de Moreno, entonces mantuvieron este tipo de disposiciones, que son incluso inconstitucionales.
Porque entonces, ¿en dónde quedó el artículo 154 de la Constitución? En nada, en nada. ¿Por qué? Porque diseñaron un sistema y lo perfeccionaron para a través de la ENCO dirigir, controlar, posicionar y de esa manera manejar las empresas públicas. Porque las empresas públicas manejan 14.000 millones de dólares del presupuesto nacional. Entonces, sucede que Lazo no sabía nada, no sabía quién era no sabía quién era Hernán Luque Lecaro, cuando trabajó 10 años de vicepresidente de oficinas del Banco de Guayaquil. Entonces, ¿a quién lo convencen? Mañana, ojo con eso, como el último video, ya hay una conversación con Danilo Carrera, entonces que esto tiene que la Fiscalía hacer una pericia para demostrar que evidentemente es con él. Pero si es así, por eso ellos están seguros de que es así. ¿Por qué? Porque Lazo, cada quien asume su responsabilidad. O sea, prácticamente le quitó el piso a Danilo Carrera y dijo, si tú te quemas, yo no estoy al lado tuyo, ni me conoces, no existo. Cuando él es el que lo hizo a Lazo, porque a Lazo lo sacó de ser experto en cobranzas de un almacén de perfumes de Guayaquil, de la casa Meller. Entonces, lo puso después la estructura financiera que creó Danilo Carrera. Y entonces ya dijo, lo que han hecho otras personas no es responsabilidad mía. Entonces es un ataque, es un asesinato. Regrese a ver a su entorno, porque un día de eso usted se va a tener que pegar un tiro. Y entonces ya no sería un asesinato, sino un suicidio. Hacia allá va. Porque si las cosas caminarían con una investigación seria, él no debería estar ni siquiera sentado en Carondelet. Doctor, otro tema que me gustaría que me dé su opinión, el caso Olavini. Un tribunal provincial de Pichincha lo declara inocente por unanimidad. Seguramente se viene un juicio de repetición. ¿Quién debe pagar ese juicio de repetición? Los que dictaron la sentencia, en primera instancia. O sea, es clarísimo, eso lo dice la Constitución y lo dice la ley orgánica de la función judicial, el Código Orgánico de la Función Judicial. O sea, no hay vueltas a que dar. Pero desgraciadamente le hicieron la bronca a este hombre. Es que ese es el problema, los excesos. El gobernante que llega al poder siempre piensa que nunca va a dejar de tener el poder. Y lo ejerce, pero con excesos. Y no se da cuenta de que el poder es tan transitorio que hoy estamos y mañana ya están a no sé cuántas millas de distancia. ¿Tiene responsabilidad María Paula Romo, Moreno, Michelena en este caso? Todos los que han incidido en ese tema. Todos. Si todos han hecho barbaridades en este país. Entonces todos. O sea, el tema, en algún momento, el tema de Freddy Carrión les estallará en la cara. En la medida en que el caso de Freddy Carrión no los resuelvan y eso vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tendrán que cobrarles millones de dólares por haber fraguado ese tema para sacarlo de defensor del pueblo en el gobierno de Moreno. Y todo para evitar que se investigue como delito de lesa humanidad los excesos de la fuerza policial y militar que trajo tantas muertes y heridos. Los heridos eran más de 1,000 y los presos igual. O sea, eso no fue así nomás y los muertos fueron como 13. Pues no es un tema así nomás. Entonces ellos tienen que responder por muchas cosas. Y después lo que hacen es irse a vivir en el exterior y les consiguen cargos. Esto es importante verlo. Y después les consiguen cargos en organismos internacionales que tienen la línea de los Estados Unidos. Salen del Ecuador y mañana van a parar, los economistas van a parar en el Banco Mundial, van a parar en el Fondo Monetario Internacional y ahí están hasta ahora. Pero no pueden volver al Ecuador por las trastadas que hicieron. El feriado bancario, etc. cosas. Entonces, y lo mismo los otros, siempre están buscando salir y tener una boya afuera. O sea, dejan haciendo lo que hicieron popó en la tapa del piano y después tienen un pie afuera para ver a dónde se van a trabajar. Doctor, otro tema. El caso de las bombas lacrimógenas que ha tenido que devolver este gobierno hace 4 días atrás o 5 días atrás al gobierno de Perú, bombas que solicitó el gobierno de Moreno en el año 2019. Claro, pues ese es un tema terrible porque existe el oficio
Existe el oficio que no lo pueden negar. Aparte están las de Bolivia, ¿no? A la embajada de Bolivia, donde le dicen que por favor les devuelva lo que le prestaron. Entonces viene el tema. En derecho público y los servidores, artículo 133 de la Constitución, responden por sus actos o omisiones. ¿En qué parte hay un convenio o algo que permita que el Ecuador le facilite bombas lacrimógenas y municiones al gobierno de Yanín Áñez? ¿En qué parte hay? ¿En qué parte? Entonces le prestaron. ¿Quién lo hizo? Patricio Carrillo, cuando comandante de la policía. Por lo menos eso se puede colegir del oficio que le manda la embajada de Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? O sea, las armas que compra el Ecuador son para que las usen en otra parte para masacrar al pueblo. Entonces, de eso, si aquí hubiera justicia, y una cosa adicional, si los dirigentes políticos y sociales conocieran de normativas, de una cantidad de cuestiones, para que se apoyen, podrían traer un mejor efecto en la persecución de todo este tipo de ofensas al pueblo. Pero a veces cuando uno se pone a pensar en los dirigentes que tenemos, no conocen. Si usted les dice, por ejemplo, léeme los parámetros de la Comisión Americana de Derechos Humanos en materia de protesta social, no están parados, no saben cómo existe ese documento ni qué es ese documento. Dame los pronunciamientos de las Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos, las reglas de Mandela, por ejemplo, que es otro tema, las reglas de Tokio sobre prisión preventiva. No conocen. Entonces, y informes y documentos. Entonces, a veces es una lucha de epítetos, de frases, de cliché, pero el dirigente está obligado a formarse, a tener información. Ayer decía en la Asamblea Nacional, ustedes deberían tener como parte de la Asamblea un archivo obviamente utilizando la tecnología más alta, de todo tipo de documentos internacionales, locales, leyes, reglamentos, de todo, para que los asambleístas puedan inmediatamente y en cuestión de minutos enterarse de cuál es la normativa que rige tal o cual cosa. Porque si no, le toman del pelo. O sea, por ejemplo, la ley de minería dice que, así como en el tema del narcotráfico, que si se utiliza la maquinaria y minería ilegal, la maquinaria pasa inmediatamente al Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa maquinaria, ha habido determinados jueces que la devuelven, porque justifican, por ejemplo, que han arrendado la maquinaria. Entonces viene una pregunta que me van a entender. Es como cuando en el caso famoso de la avioneta de César Fernández, que le encontraron con droga y que sabía lo que estaba haciendo, que le incautó el gobierno, no el gobierno, sino le incautó el gobierno, porque fue el ministerio que participó. Y entonces viene el tema, ¿qué podía decir alguien de la avioneta? Verán, yo le presté a César Fernández, pero de verdad la avioneta es mía, así es que devuelvan. La ley es clarísima cuando dice que tienen que decomisarse los instrumentos con los cuales se cometió el delito. Entonces viene la pregunta, ¿y de dónde apareció estos jueces que devuelven la maquinaria? De esto debe preocuparse Iván Saquicela, que no tiene vergüenza en la cara y sale a decirle al Ecuador que hay que votar sí en el tema de la extradición, cuando le están dando una bofetada a él mismo con este tema. Le están dando una bofetada porque en el fondo le están diciendo que la Corte de Justicia del Ecuador, el sistema de justicia, es un sistema corrupto, es lo que dicen los Estados Unidos, porque es un sistema que favorece a los narcotraficantes y a los narcodelincuentes. Ese es el fondo. Y que como aquí no hay la seguridad de que haya justicia, hay que llevarse a la gente al exterior. Le están diciendo a Iván Saquicela y a su combo que no sirven para un comino. Y sale Saquicela a decir, yo estoy de acuerdo con el sí en la extradición. Entonces, o sea, ¿estás de acuerdo en que no sirves para un carajo? Doctor. En eso sí, en eso estás de acuerdo. Entonces, me gustaría... pero hay otro tema que acaba de ser... Antes de ir a ese tema, me gustaría rodar el video del padre Marco Matamoros de Cuenca, que en una misa, él se pronuncia sobre la consulta popular y prácticamente le han hecho un cargamontón, lo han satanizado, le han dicho correísta, todos los habidos y por haber. Voy a rodar el video, doctor, para que después lo analice. Y Dios ha escogido a los que no valen nada para decir, para reducir a la nada
a los que se creen que valen. Así es que desde los pobres, desde los débiles, desde los humildes, hay que aprender a decir no a los poderosos de este mundo. Y si hay que decir 8 veces no, no importa, hay que hacerlo, por el bien de Dios y por el bien del pueblo. Que así sea. ¿Qué le parece, doctor, ese pronunciamiento? Bueno, es un pronunciamiento que ojalá no le cueste el cargo ni a ningún otro tipo de represalia, porque al cristianismo hay que hacerlo aterrizar. Y esto lo he dicho en algunas entrevistas. O sea, el cristianismo no es para consumo de los que vivieron en la Palestina en las épocas en que Jesús hizo su prédica. El cristianismo es unas reglas de conducta sobre cómo debemos ser. No debemos, hay un mandamiento, no mentir. Consulta es mentirosa. Claro. Es mentirosa, ya, con eso es suficiente. La consulta es mentirosa, porque parte de una serie de preconceptos que son sofismas para engañar a la gente. Pero ojalá no le pase. Yo recuerdo cuando se aprobó esto del matrimonio entre gente del mismo sexo. Salió el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y dijo, vamos a salir a las calles. Y al otro día terminó en una de las parroquias más refundidas de Esmeraldas. Lo mandaron de párroco de una parroquia, porque ahí viene el poder de la iglesia. Por ejemplo, este cura es un cura valiente, que dice como ciudadano lo que piensa. Pero está bien que lo haga. Está bien que lo haga, pues, o sea, así como hay curas y sacerdotes, ¿sabes?, que hablan a favor del gobierno. Por ejemplo, no a la violencia, no a no sé qué, no a saco. Bueno, y hay otro tipo de violencia también, pues, la que la gente... Esteban Bernal, el ministro de Inclusión Económica y Social, lo satanizó en un mensaje de Twitter, le dijo que era correísta. Le están investigando la vida del párroco de Cuenca. Qué terrible, ¿no? Porque expresas tu criterio en la misa y como todos en este país, creo que vivimos en un estado de derecho y de democracia, pues tenemos el derecho también a expresarnos, doctor. Claro, es que hay un doble discurso que es mentiroso, y voy a poner un ejemplo. La Corte Constitucional declara inconstitucional un acuerdo que dictó hace muchos años el Ministerio de Turismo, declarando patrona del turismo a la Virgen del Cisne. Y dice que lo declara porque la iglesia no tiene nada que hacer y que la iglesia, que en el país hay una ética laica. Ética es buenas y malas costumbres. No creo que sea una mala costumbre, porque lo ético tiene que ver con lo bueno y lo malo como concepto, como un tema conceptual. Entonces, dice que esto no puede ser y deja sin efecto ese acuerdo. Y porque sucede que somos un país que tenemos una ética laica y que la Constitución ni nada de las leyes tienen que ver ni el Estado ecuatoriano con la Iglesia. Pero aquí tengo la Constitución. Y la Constitución dice en el preámbulo, que es la base filosófica de por qué se dicta la Constitución, dice invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. Primera cosa. En segundo lugar, o sea, no creemos en la iglesia cuando la iglesia se involucra en algo, pero lo utilizamos a la conferencia episcopal para que se preste al sainete de los diálogos que hicieron con la CONAIE. Entonces, sucede que la iglesia, porque en el Ecuador no solamente hay la iglesia católica, hay otro tipo de iglesias igual. Entonces, la iglesia católica es la que tiene que ser de árbitro, mediador, claro que es mediador, van a decir, no, él no toma decisiones, pero se prestó para darle la imagen de que eso era bien hecho cuando era una tomadura del pelo, porque Leonidas Sisa se prestó a ese sainete, y hoy ya se da cuenta, hoy estuvo en entrevistas por si acaso, en Coavici se da cuenta que les tomaron del pelo, que no se ha cumplido buena parte de todo lo que acordaron. Y entonces, ¿pero quién fue el testigo de esta tomadura del pelo y se prestó? La conferencia episcopal. Y después cuando dijo, yo ya no quiero seguir en esto, y entonces les dijo, ¿saben qué? Síganse reuniendo para hacer seguimiento a lo que se acordó, pero en otra institución, la Universidad Católica. Entonces, sirve el Papa sirve cuando está con ellos, pero cuando no está con ellos, cualquier tema religioso, entonces hay que criticarlo. Eso es un doble discurso, pues que no lo podemos tolerar, porque eso es tomarle del pelo a la gente. Doctor, vamos al tema que tenía pendiente.
ya en la recta final del A ver. programa. Uy, a mí me sobra 2 horas para hablar. En serio, es que no hemos visto más que una pregunta de la consulta. Vamos. Eh, Toachi Pilatón. Primero, existe la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Es una ley específica que rige que, aunque es repetitivo, la contratación pública. ¿Qué contempla esa ley? Que si una contratista incumple un contrato, le cobres las garantías, porque para eso es la garantía de fiel cumplimiento del contrato. O sea, no es una garantía que está allí colgada, como que la pueden poner incluso en una pared como que fuera un cuadro. Es una garantía que garantiza a través de una institución, que puede ser un banco, una aseguradora, lo que sea, garantiza el cumplimiento de un contrato. Y además existe normativa en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en qué casos se puede declarar la terminación unilateral de un contrato. Porque eso existe como norma, porque no se puede esperar que una compañía incumpla un contrato y no pase nada. Acaba de la jueza de San Borondón, Larissa Ibarra, dictar una acción de protección, aceptando el pedido de la empresa china CWE, que se queja de que le están cobrando 14 millones de dólares por la garantía de esta empresa, y entonces ordena que no se cobre, y que además que la SELEC se abstenga de pedir al Servicio de Contratación Pública, SELCOP, de declarar como contratista incumplida a CWE. O sea, esta jueza está por sobre el Papa, por sobre todo el mundo, ni siquiera sobre el presidente de la República, ni sobre la Corte de Justicia, ni sobre nada, sobre la Contraloría, la Fiscalía, lo que sea. O sea, una jueza de San Borondón que destruye el concepto de la contratación, que tiene que tener garantías y que el Estado puede declarar la terminación unilateral del contrato. Y esto lo hace, pero voy a poner el ejemplo para que se entienda por qué la SELEC está desesperada por este tema. Qué sencillo. ¿Qué consiste el proyecto Toachi Pilatón? La generación de 254 megavatios de potencia. 254. ¿Cómo se produce esta potencia? A través de 3 centrales. Sarapullo, 49 megavatios, Sayuriquín, 204 megavatios, y la mini central de Toachi, que tiene 1.4 megavatios. La única que está funcional es Sarapullo, 49 megavatios de un total de 254 megavatios. O sea que están generando el 20%, 19.6, que es el 20% de la generación contratada. Y tiene problemas de fisuras, de asentamiento de las obras y problemas de funcionalidad. Y entonces una jueza, ¿qué tiene que hacer con una acción de protección? Que es para garantizar derechos constitucionales, cuando se suponga la privación del goce y ejercicio de los derechos constitucionales, artículo 88 de la Constitución. ¿Qué tiene que ver con esta jueza? Y lo digo por esto, porque lo digo con conocimiento de causa. En todos los procesos jurídicos que han llevado a cabo tramitando estos temas, les ha ganado por goleada la SELEC a la empresa CWE. Les ha ganado por goleada. Y entonces, como les ganó todos estos procesos, entonces van a recurrir a una jueza de San Borondón. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué efectos ha producido el tema de CWE en el Toachi Pilatón, en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas? Y se tira semejante acción de protección. O sea, esto es intolerable. Esto es intolerable, esto no tiene nombre lo que hace esta jueza, que ya están acostumbrando a que un juez de primera instancia pueda ir contra una resolución de la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, contra una cantidad de cosas. Entonces, el manoseo de la figura de la acción de protección es brutal. Es brutal, o sea, porque hay intereses. O sea, esto no es que lo hace de pronto ni siquiera supo lo que estaba haciendo. Entonces la tocan y de pronto mañana en el cantón Puyango se votan abajo la resolución que hoy tome la Asamblea Nacional sobre algún tema. ¿Qué es eso? O sea, eso es una inseguridad jurídica en el Ecuador brutal. ¿Qué dice de esto la Corte Constitucional? Nada, porque ellos solamente opinan cuando les toca opinar y siempre y cuando estén conectados con determinados intereses. Porque de eso, voy a poner un ejemplo. El juez Lindao Vera, ¿acaso que la Corte Constitucional lo destituyó? Al juez Lindao Vera lo destituyó el Consejo de la Judicatura por el caso Norero, porque la Corte dijo que era todo mal actuado y que se destituya a todos los 7 miembros del Consejo de Participación.
Y nunca dijo, bueno, ¿y qué hago con el juez que hizo brutalidades? El ignorante constitucional, como lo llamó Hernán Salgado Pesantes, ¿qué hizo? Nada. Si no había la destitución por otro caso, que no tiene nada que ver con la brutalidad que hizo con el tema de restituir en sus funciones al Consejo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos. No pasaba nada, porque la Corte Constitucional es, como dicen la sastrería, es una corte a la medida. Es una corte a la medida en función de quienes le pidan tal o cual cosa. Entonces, ese es el tema. Bien, doctor. Ya estamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si te hago un paneo, pero más o menos utilizando un avión supersónico, del tema de las preguntas 2 a la 8? Rapidito. Una cosa en 5 minutos. Correcto. A ver, la pregunta de la Fiscalía es una tomadura del pelo. O sea, están sujetos a la evaluación y a la designación varias instituciones que tienen que ver con este tema. Las Cortes de Justicia, los fiscales, la Fiscalía, los defensores públicos y los notarios. ¿Por qué crean el Consejo de Fiscales solo para la Fiscalía? Para dar una imagen de que están protegiendo a la Fiscalía para que persiga los delitos. El que dicta sentencia no es la Fiscalía, el que dicta sentencia son los jueces. ¿Por qué no crearon este tipo de consejos para las otras instituciones? Y dice con la finalidad, estoy leyendo el decreto que convoca a la consulta, con la finalidad de evitar conflictos de intereses, se prevé que los miembros del Consejo Fiscal sean elegidos de fuera de la función judicial. Pero cuando uno ve ya el tema de cómo avanza, sucede que el Consejo de Fiscales es un órgano que va a ser designado por la Fiscal General. Eso dice el artículo enumerado primero. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la Fiscal General o el Fiscal General, porque no importa que sea la actual o el que venga, nombra el Consejo de Fiscales, ¿podrá el Consejo de Fiscales irse contra un pronunciamiento de la Fiscal General cuando ella los nombra? Es una estupidez, pues. Es una estupidez, o sea, no puede ser juez y parte, o sea, pero además una cosa, tenía que yo no estoy de acuerdo con la creación de este Consejo de Fiscales, pero si se tenía que crear, se tenía que crear de fuera de la Fiscalía, pues, para que puedan auditar, para que puedan controlar. Pero sucede que es la fiscal, el Consejo Fiscal es designado por el Fiscal General. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, el tema de la pregunta 3, el tema de la pregunta 2, el tema de la pregunta 3 es la reducción de asambleístas. O sea, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Con esto lo dijo hoy incluso el ministro de Finanzas, el ministro de Gobierno, Jiménez. Vamos a perder cantidad para ganar calidad. Mentira. Mentira, pecado del cristianismo. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque aquí en el Ecuador funciona el sistema de voto en plancha. Y al funcionar el sistema de voto en plancha, usted así le guste un candidato que esté en el puesto 2, 3, 4, 5 de la lista. Si hay votos en función, pues voto en plancha, se vota por toda la plancha. Si usted vota, lo está eligiendo en ese orden, primero, al segundo, al tercero, así el que le guste a usted es el candidato que esté en la papeleta en otro puesto. Entonces, ¿quiénes son los que van en primer puesto en las listas de candidatos de todos los partidos y movimientos políticos? Los que están de acuerdo con quién maneja el partido y movimiento político. Entonces no es que el que va a cambiar es el partido y elegir a otras gentes. Lo van a seguir poniendo como puntal, como la persona que va encabezando la lista, a la persona más obediente o a la que pone el dinero en la campaña. Entonces, ¿a qué están contribuyendo? A nada. Si con esto lo que están es reduciendo este tema para ver si determinados movimientos y partidos políticos recuperan poder, porque se lo están tragando las provincias pequeñas, porque tienen también cierto tipo de representatividad y es lo que no les gusta, pero están afectando a provincias que tenían tres asambleístas y ahora van a tener uno. Qué sé yo, Bolívar, Carchi, Napo y una cantidad. Pero y los migrantes tendrán 2 o 1. Los migrantes se les reducirá. Siento que los migrantes son los que más contribuyen al sostenimiento de la economía porque envían 4.000. Yo creo que los migrantes deberían de votar, todos los migrantes, no en todas las preguntas, porque es la manera de rechazar a este gobierno de todo lo que quiere hacer. Claro, la pregunta 4
sobre el tema de los movimientos políticos, que tienen que ser los movimientos políticos. Primero es un abuso, porque le automáticamente con una decisión dice No ponen a los partidos. Mira esto. Digamos que yo soy adherente de un movimiento político. ¿Por qué? Porque no quiero ser afiliado, solamente me adhiero, o sea, tengo una simpatía, pero no quiero ir más allá. Es como una persona que diga, yo soy hincha del Barcelona, pero no quiero hacerme afiliado, no quiero ser parte del equipo. Entonces, los adherentes, dice la disposición general, permanentes de los movimientos políticos pasarán automáticamente a denominarse afiliados. ¿Y con qué derecho tienen para una persona que consideró que iba a ser nada más que adherente? Le van a decir a partir de ahora tú eres afiliado. ¿Desde qué momento es que me vienen a decir que las cosas van a cambiar de esa manera? Entonces, esto es una barbaridad lo que hacen. Es una barbaridad lo que hacen, porque esto no tiene nombre, esto no se puede hacer. Entonces, pero además hay una cosa, este tema de que tienen que tener el 1.5% de los registros electorales, y de que esto es una tomadura del pelo peor todavía, que el Consejo Nacional Electoral garantizará que verificará la idoneidad, la identidad de los afiliados y tal cosa. Esto ya está en el artículo 322 del Código de la Democracia. Entonces, pueblo ecuatoriano, te están preguntando algo que ya está en la ley y que ahora quieren que suba como norma constitucional. Está en la ley, ¿de qué están hablando? No le tomen del pelo a la gente. La siguiente pregunta sobre el nombramiento de autoridades. Quinto. Dicen que es la Asamblea Nacional la que va a elegir. Mentira. Incumplimiento de un mandamiento igualmente de la Iglesia. Mentira. Porque los que van a nombrar en el fondo son los que integran las comisiones de selección. Las comisiones de selección son las que van a nombrar, porque no le dan alternativa ni siquiera a la Asamblea Nacional. Primero porque dicen que el informe sobre la selección de candidatos y de las ternas que van a mandar, o de las listas en el caso del Consejo Electoral son listas de 9 candidatos, son aprobados por la Comisión de Selección, y que estos informes, donde estas comisiones de técnicas de selección le elaboren, son vinculantes. Y si la Asamblea Nacional quiere nombrar por fuera de esto, sencillamente no lo puede hacer. La Asamblea Nacional tiene que elegir entre fulano, mengana y sutanejo, y no puede salirse de eso. ¿Quién tiene el poder? Las comisiones técnicas de selección. ¿Y quiénes son las comisiones técnicas de selección? Los delegados de la función ejecutiva, el delegado de la función ejecutiva, el delegado de la función legislativa, el delegado de la función judicial, que está en manos de ellos. Casi que el gobierno designa. El delegado de la función judicial, para poner un ejemplo, será remitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Por el Pleno tienen mayoría los que están con el gobierno, donde estuvo y sigue estando Fausto Murillo y su combo. La función electoral que está actuando en estas elecciones prorrogadamente. Y entonces la función electoral dice que el Pleno del Consejo Electoral mandará a su delegado a la Comisión Técnica de Selección. ¿A quién sirve el Consejo Nacional Electoral? A este gobierno. El delegado de la función de transparencia y control social, que será remitido por el Pleno de la instancia de coordinación de esta función. Aquí en esto no tiene claro, con todo respeto, Alan Berbera, porque él considera que el Consejo de Participación automáticamente es el que maneja la función de transparencia, y no es él, que esto es una barbaridad, porque hicieron que sea electo por el Pleno de todas las funciones que integran la función de transparencia y control social, sea electo quien represente a la función, lo cual es una estupidez, porque quien nombra a todos los que después eligen al representante de esta función son los que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, para poner un ejemplo, ¿quién representaba durante muchos años a la función de transparencia y control social? Era el Contralor Pablo Celi. O sea, que un tipo que entró por la ventana y así no hubiera entrado por la ventana. ¿Cómo puede un Contralor designado, que no fue designado, por el Consejo de Participación Ciudadana, sea el que maneje la función de transparencia y control social? Entonces, todo esto está armado para que sea el mecanismo de selección, sean ellos los que tengan que ver con este tema, en todo tipo de designaciones, tomándole del pelo al Ecuador. Vamos
sobre el tema de los recursos hídricos, que ingrese como un subsistema del tema. La Esa 6, es otra. es la que estaba hablando era la 6, doctor. Por eso, ya falta ¿Está solo usted la de 7, acuerdo no. con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo? Es lo mismo, Es lo a través de el mismo mecanismo de selección, con los mismos representantes de las funciones del Estado. Ujú. Es lo mismo. Vamos a las O sea, 7. y entonces en la Asamblea Nacional, yo me pongo a pensar, ¿que no habrá a diputados y asambleístas que le digan al gobierno, estás atentando contra mi competencia? Porque si me dices que yo tengo que atenerme a nombrar lo que con la comisión de selección me diga, de esto se escoge, ¿qué estoy escogiendo? Incluso mire una cosa, porque no me puedo demorar mucho por el tiempo. Las reglas de estos procesos, que sería lo coherente, si la Asamblea va a nombrar, por lo menos, lo mínimo, que la Asamblea defina las reglas de juego, cómo hacer las evaluaciones, cómo hacer los procesos de impugnación, todo. ¿Quién va a dictar? La comisión de selección. O sea, esto es estúpido. O sea, esto ya es burdo. Y la Asamblea Nacional, por eso digo, parece que no leen y no están en los temas como para decir, oye, esto es grave, porque con esto realmente nos están tomando del pelo a Raimundo y todo el mundo. Entonces, pero viene el tema que no queda allí, sino que, por ejemplo, en el caso de esta pregunta de los subsistemas hídricos, La 7. acaba el Ministerio del Ambiente de calificar una 19ª área. Son 19 áreas ya en el Ecuador, no son una. 19 áreas que las consideran que son zonas hídricas de protección y sitúan el área Curibichico del páramo de la provincia de Cotopaxi, que tiene 7 fuentes naturales de agua, que maneja tantos litros, tiene 903 hectáreas y toda una cuestión dentro de este tema del área de Curibichico, que son 19 áreas más. ¿Por qué no siguen con el sistema de declarar áreas de protección hídrica y van que le metan como un subsistema de protección hídrica al 405 de la Constitución para inducir a la gente que con esto están salvando el agua? Si existe normativa como la que está actuando en este momento el Ministerio de Ambiente, Agua, mira que hasta el nombre lo dice, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y están ya con 19 áreas de protección hídrica. Y entonces le preguntan que si hay que proteger los recursos hídricos, pues si lo están haciendo con 19 áreas que vienen no desde este gobierno, sino desde mucho atrás, ya son 19 áreas protegidas. Entonces, ¿qué le están preguntando a la gente? Y la otra pregunta que le tiran también a la gente, es el famoso tema de que si se tiene que recompensar a los que trabajen para el tema ecológico, si eso está en la normativa constitucional incluso, ¿de qué hablan? O sea, pueblo ecuatoriano, te están tomando del pelo, te están mintiendo. Y cuando nosotros hablamos sobre este tema, o mejor dicho, yo estoy hablando sobre este tema, porque no represento a nadie más que a mí, lo estoy diciendo con motivación, con fundamentación, porque de todo lo que digo, ¿dónde está esto? Y entonces no puede ser. Y permíteme terminar con esta cuestión. Esto debe entrar al libro de Guinness. Aunque usted no lo crea, es verdad. Con el tema este de que se está acusando de que en la Fuerza Naval existiría gente que se ha infiltrado, lo cual es posible. Es posible porque no se puede decir, en esta no ha entrado nada de esto. Puede ser posible, igual puede ser posible que haya uno que otro juez que por ahí lo hayan comprado. Pero mira estas dos declaraciones. Y voy a leerlas despacito para que la gente vea que no, o sea, se contradicen. Por un lado, las Fuerzas Armadas del Ecuador dice, que estoy leyendo textualmente, no descartaron este lunes 30 de enero del 2023 la posibilidad, no están aceptando, y es correcto que no asuman, porque esto tiene que tener la justicia, de que haya casos aislados de militares con eventuales nexos a bandas de crimen organizado y el narcotráfico, y remarcaron su decisión de depurar la institución si detectan a malos elementos. Me parece una declaración perfecta, porque no están descartando esa posibilidad y están diciendo que tienen la decisión de depurar. Lo que les faltó decir, y esto tiene que ser analizado por la justicia. Pero viene el tema. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hace un comunicado
Y dice, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó en un comunicado versiones de prensa que advertían de una supuesta infiltración de bandas criminales en las filas castrenses. Y aseguró que este tipo de informaciones buscan generar dudas sobre la actuación del conjunto de personal militar. O sea, entonces, ¿en qué quedamos? Los unos que dicen que hay la posibilidad de que hayan casos aislados y que tienen la intención de depurar si existen estos casos. Y el otro que dice que esto viene de versiones de prensa que buscan generar dudas sobre la actuación del personal militar. O sea, están más perdidos que qué, y viene la final. Y esto, pilas, ecuatorianos. El Salvador, que ha luchado duramente contra los miembros de las pandillas en el gobierno de Bukele, les hizo la vida imposible, y más o menos lo que está haciendo El Salvador es lo que hizo Cuba en su momento y lo que hizo Venezuela en su momento también, y otros países, que en vez de resolver el problema, lo que hacen, ahí está el famoso caso del puerto de Mariel en Cuba, donde los embarcaron a toda la gente que tenía que ver con temas delictuales. Y claro, dijeron que quieren que salga la gente de Cuba, y les pusieron en barcos y fueron a parar una cantidad de miles de cubanos que tenían problemas con la justicia en Cuba. ¿Qué es lo que está pasando? El Salvador se está deshaciendo de 63,000 miembros de pandillas, pero no de pandillitas, sino de pandillas bien peligrosas. O sea, pandillas realmente más peligrosas que las que han habido en otros países. ¿Y qué dice la nota de prensa? Que esto provocaría que estén huyendo a Sudamérica. ¿Y a qué país de Sudamérica van a ir? Si es razonamiento mío. ¿Dónde hay dólares? ¿Por qué no les va a ir me voy al Perú a qué? ¿A morirse de hambre? O sea, nosotros tenemos esa ventaja de tener todavía el dólar. Entonces, ¿y hay política migratoria en el Ecuador? No la hay. Así es que si ahora estamos viendo una cantidad de venezolanos que no representan al conjunto de la sociedad venezolana, pero con muchos de los que han venido no precisamente a contribuir a lo mejor del Ecuador, sino a perturbar la paz. En el corto plazo vamos a tener una invasión de salvadoreños en el Ecuador. Así es que pilas y pónganse de acuerdo, pónganse las pilas, porque este gobierno, que nunca está en lo que debe estar, sencillamente se va a hacerle la vista gorda y no va a pasar absolutamente nada con esto. Entonces, eso es lo que tenía que decir, y disculpen que nos hemos alargado tanto. También dentro de esto me hacen valer lo que se pasó, Carlita, 13 minutos en la entrevista anterior. Entonces Carlita tiene que responder también por eso. Carlita porque tiene que responder. La próxima, porque si ya se fue. Si bien yo me excedí, Carlita también me sustrajo tiempo que me pertenece a mí. Entonces, compensemos y no ha pasado absolutamente nada. Está muy bien, doctor. Así es. Finalmente, pueblo ecuatoriano, no te quejes de las decisiones que tomas cuando te consultan algo. Que cuando un gobierno a veces consulta precisamente para tomarte del pelo, para hacer que apoyes las barbaridades que preguntan en una consulta popular. ¿Acaso de la consulta popular de febrero del 2018 no nació el esperpento que fue el Consejo de Participación de Trujillo, que destrozó los órganos y prácticamente puso una cantidad de gente que estaban allí, no por incompetentes, sino por sabidos, para que hagan todo lo que hicieron durante estos años? Y entonces tienes otra oportunidad, pueblo ecuatoriano, otra. Y tendrás otra y otra y otra. Pero esta es la de ahora, la del domingo. O te dejas tomar del pelo de un gobierno del banquero offshore, o le dices no a todas las preguntas, porque todas son mañosas y son mentirosas. Y esto no es un tema de ser antipatria, porque el Ecuador entero, bueno, no todos, porque siempre habrá gente que piense lo contrario, pero el Ecuador, solamente por haberte dicho antipatria, si no estás a favor de la consulta, y si no estás a favor de que hay que votar no, ya es suficiente como para que tú digas, a mí no me va a manipular el gobierno a tratarme que somos antipatria, porque eso es maniqueísmo puro, maniqueísmo. Entonces aquí no hay antipatrias ni patriotas. Peor los que tienen la plata en los paraísos fiscales, porque creen que su plata está más protegida afuera que acá adentro, que es donde generaron esos capitales. Así es que mi propuesta, la mía, vota no en todo. Vota no en todo para parar el atropello de todo tipo que nos tiene este gobierno y esa imagen de santidad que quiere tener. Siempre el diablo se viste de santo, no te olvides.
Así es que gracias por la entrevista, Jaime, y nos estaremos viendo para comentar lo que pasó la próxima semana. Claro que sí, doctor, y me gustaría comprometerlo de pronto para el domingo, si no tiene algún compromiso ya en la noche, tipo 20 horas. Igual vamos a coordinarlo después de No, los primeros resultados que tendremos de la consulta popular, las principales autoridades provinciales y locales. ningún problema. Yo nada más que, como dice el cristianismo, yo soy un instrumento de lo que ustedes, de la fe, de lo que ustedes quieren hacer. Yo estoy al servicio del pueblo ecuatoriano a través de los medios libres de pensamiento. Si ustedes me dicen que a las 12 de la noche tenemos que hacer algo porque la gente tenga mayor claridad en lo que está pasando, yo no tengo ningún problema. Se coordinan conmigo y yo estoy... Gracias, doctor. Vamos a coordinarlo. Muchísimas gracias. Que tenga un feliz resto de jueves. Lo mismo digo yo, que Dios los bendiga, y a Carlita que le vaya bien en las actividades que debe estar desarrollando. Muy amable. El doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero. Como siempre, escuchar al doctor Augusto Tandazo pues es escuchar la verdad de lo que está pasando en nuestro país, ¿no? El análisis profundo que hace de los temas y de los problemas que tiene